Buenos días, alumnos. El día de hoy nos toca hablar de la historia de los instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión quizás sean los más antiguos que hizo el hombre, ¿no? Que inventó el hombre. Y esto se llevó a cabo por la producción artificial del sonido. Esto condujo a la concepción y construcción de los primeros instrumentos musicales. Estos fueron tomados de la naturaleza, como piedras, palos y sus mismos cuerpos, las palmas de sus manos. Posteriormente desarrollaron algunos instrumentos como tambores, sonajas y raspadores. Bueno, pues muchos de estos instrumentos fueron los prehispánicos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Que hay aquí en Malinalco. Bueno, en Malinalco hay muchos de estos instrumentos, ¿no? Uno de ellos es el huehuet, que es un tambor que tiene un cuero, está hecho con el tronco de un árbol y encima de ese va el cuero tensado, ¿no? Se toca con dos palos. Ese instrumento, pues aquí hay muchos de esos, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura hay otro instrumento de estos, es el teponaztle, ¿sí? Ese es también un tronco y tiene dos lengüetas, ¿no? El tronco va hueco y se golpea también con dos maderitas. Ese es el teponaztle. Son algunos de los instrumentos prehispánicos de percusión, ¿no? Que aparecieron en la historia. Pues de esos hay, y hay muchos. Después de esos pues hay raspadores, sonajas. Ahora vamos a la clasificación de los instrumentos de percusión, ¿no? Los instrumentos de percusión se clasifican por idiófonos. Esta palabra es del origen griego, que significa que tienen sonido propio. Los instrumentos idiófonos son por tanto aquellos en los que el sonido es producido por el mismo cuerpo del instrumento. Los membranófonos. Estos instrumentos, su sonido se produce a través de la vibración de una membrana, un parche, ¿no? Un parche, todos pues, vemos los tambores tienen un parche. Esos instrumentos son membranófonos. También clasificamos a los instrumentos por su tipo de afinación. Hay los de afinación definida y afinación no definida. Los de afinación definida se caracterizan porque pueden emitir sonidos de diferentes alturas o notas afinadas. Algunos de estos instrumentos son el xilófono, la marimba, las campanas tubulares, el vibráfono, los timbales, etc., ¿no? Los de afinación no definida son instrumentos más propios del ritmo y no pueden emitir distintos sonidos ni notas afinadas. Entre estos instrumentos tenemos al tambor, las claves, los platillos, las castañuelas, panderos, bongos, bombo, la gran caja que tenemos ahí en la escuela, los toms, el triángulo, maracas, entre otros. La batería es un conjunto de instrumentos, ¿no? La batería no es un instrumento, la batería es un conjunto de instrumentos. Ahora voy a hablar un poco de la historia de la tarola o del tambor como lo conocemos ahora. Pues ya sabemos que los instrumentos de percusión pues son demasiados, ¿no? Para hablar concretamente de la historia de un instrumento pues es complicado, ¿no? Bueno, voy a hablar de la tarola o el tambor como lo conocemos ahora. En la Edad Media ya existió el tambor de marco. Este tenía solo un parche y con cuerdas. Su diámetro, el diámetro es así a lo ancho, siempre era mayor que su profundidad, al igual que lo conocemos ahora en las tarolas, ¿no? Son más anchas. Una tarola así mide 14 pulgadas y de aquí mide, ¿qué será? 5 pulgadas, hay desde 4, 6, depende, hay de varios tamaños, ¿sí? Entonces, en el siglo
XIV ya se empezaron a utilizar tambores con parches tanto arriba como abajo y con cuerdas en el parche de abajo, que eran pues el entorchado, ¿no? Poco a poco fueron experimentando con estos tambores. Después este tambor fue adoptado por la música militar y lo llamaron Fieldrum o tambor de campo. Su función era dar ciertas señales o marcar el tiempo de la marcha. En el siglo XVIII se empezaron a hacer tarolas también de metal y se empezaron a hacer manuales de cómo tocarla, ¿no? De cómo tocar este tambor militar, tambor de campo. Durante la segunda mitad de este siglo se empezaron a utilizar el tambor de campo ya en la música de orquesta. Una de las primeras obras en usar el tambor militar o el snare drum o tarola como lo conocemos fue Georg Friedrich Händel en 1749 en su obra Los fuegos artificiales reales. También otro compositor fue Joseph Haydn, quien, bueno, ya hablamos un poco de él, que es el padre de la sinfonía, en la Sinfonía Militar número 100 en 1794. Beethoven también lo ocupó en su obra La Victoria de Wellington en 1813. En 1830 se empezaron a usar los tornillos para tensar el parche, pues anteriormente se tensaban con cuerdas. Y también los aros de metal. En 1890, Ulysses Grant Ledy diseñó los primeros atriles para la tarola. En 1914, Robert Danley inventó el sistema para quitar y poner las cuerdas, ahora como ya lo tenemos en las tarolas actuales. En 1957 salieron los primeros parches sintéticos, que antes pues siempre era de cuero natural, a la hora pues se usan más sintéticos de plástico. Solo, bueno, las congas o los bongos pues llegan a tener parches de piel, ¿no? Aunque también ya hay sintéticos. A finales del siglo XIX y principios del XX ya se conocía como tarola o snare drum y ganó la popularidad para tocarlo en las orquestas sinfónicas. Empezaron a utilizarlo ya como un instrumento protagónico, siendo la obra más famosa que lo utiliza el bolero de Ravel en 1829. Sí, en esta obra el tambor empieza a tocar muy piano solito y toca durante toda la obra, un ritmo muy repetitivo. Bueno, ahora hablaremos un poco también de la marimba y del xilófono, ¿no? Este instrumento ya sabemos que son barras de madera afinadas y se golpean para producir su sonido. Hablaremos un poco de la historia. La marimba surge en África. Las marimbas surgen en África y son traídas a América por los esclavos negros. En América ya los nativos, las personas de Centroamérica también de Guatemala, de México, de Costa Rica, la recrearon en los años 1400, entre los años 1492 y 1680 con la marimba de tecomates, o como resultado de la fusión ya de elementos culturales de África, Europa y América. En la actualidad los compositores están viendo a la marimba como un instrumento solista de concierto y existen piezas repartidas por todo el siglo XX desde 1947. Posiblemente sea la faceta que ha dado a conocer y ha hecho evolucionar este instrumento tanto en su sonido como en su construcción. Algunas de estas obras son el concierto para marimba y vibráfono de Darius Milhaud, concierto para marimba y orquesta de Ney Rosauro, el concierto también para marimba y orquesta de Paul Creston. Si tienen tiempo, pues revisen algunos de estos conciertos para marimba. El xilófono. El xilófono
es un instrumento derivado de la marimba originalmente. Sus materiales ahora son de metal y madera, ¿no? De metal se construye el mueble y de madera las teclas. Voy a hablar también de la historia del xilófono y de cómo lo han incluido en la orquesta sinfónica. Se considera inventor del xilófono moderno al músico judío de origen ruso Michael Joseph Guzikov. En la segunda mitad del siglo XIX, en sus giras por Europa, se acompañaba del xilófono y su virtuosismo era tal que llamó la atención de grandes maestros como Chopin, Liszt y Mendelssohn. Era un xilófono de 4 hileras y de 28 barras, en forma de trapecio. Otro maestro del xilófono fue Charles Detray, que durante su actuación fue escuchado por el compositor y director Saint-Saëns, quien asombrado lo empleó en su obra La danza macabra, introduciendo por primera vez el xilófono en una orquesta sinfónica. Ya en el siglo XX, en 1905, Strauss lo emplea en su obra Salomé. Lo mismo hace Stravinsky en El pájaro de fuego, Petrushka. A partir de ahí, muchos compositores lo incluyen en sus obras, como Sostakovich, Prokofiev, Hachaturian en La danza de los sables, Ravel también, ya hemos hablado un poco de él, y Manuel de la Falla en El sombrero de tres picos, ¿sí? Esa es una breve historia de los instrumentos de percusión. Espero que hagan también un pequeño resumen de cómo han evolucionado los instrumentos de percusión. Y pues si tienen alguna duda, investiguen un poco o si pueden me preguntan a mí. Esto es todo por el día de hoy, alumnos. Hasta luego.